Para el punto 4 me están pidiendo hallar el punto de fusión del mercurio a una presión de 100 atmósferas. Entonces tengo los datos iniciales, que es el calor de fusión del mercurio, que es 2,82 calorías sobre gramo, una presión 1 de una atmósfera, una temperatura 1, que es menos 38,9 grados centígrados, que a Kelvin es 234,25 Kelvin. Me dan la densidad del mercurio en estado sólido, que es 14,193 gramos centímetros cúbicos, y la densidad del mercurio en líquido, que es igual a 13,690 gramos sobre centímetros cúbicos. Tenemos que el proceso ocurre a temperatura constante, que significa que el H va a ser igual al calor de fusión. También tengo que el peso del mercurio es 200,59 gramos sobre mol. Entonces, como había mencionado, me piden hallar el punto de fusión del mercurio a una presión de 100 atmósferas, que esta presión es una presión 2. Como ocurre una fusión, significa que yo voy a tener un estado sólido y un estado líquido. Cuando yo tengo condiciones de dos estados y todo, puedo usar una de las alternativas de la ecuación de Clapeyron, que es igual a P2 menos P1 sobre delta de H promedio sobre dB promedio igual al logaritmo natural de T2 sobre T1. Entonces procedemos a hallar delta de H de fusión. Delta de H de fusión es igual al calor de fusión del mercurio por su peso, que es igual a 2,82 calorías sobre gramo por 200,59 gramos sobre mol. Cancelo unidades, opero y obtengo que es igual a 565,66 calorías sobre mol. Estas unidades les hago la respectiva conversión a joules y obtengo que el delta de H de fusión es igual a 2366,72 joules sobre mol. Ahora procedemos a encontrar el valor delta de B. Delta de B, que corresponde al volumen, va a ser, como ya se había dicho que era una parte sólida y líquida, va a corresponder al delta de los volúmenes, tanto en estado líquido como en estado sólido. Como ya se habían venido tratando en otras ocasiones, tenemos que el volumen es igual a la masa sobre la densidad en estado líquido y en estado sólido. Entonces tenemos que delta de B es igual al peso atómico del mercurio sobre su densidad en estado líquido menos el peso atómico del mercurio sobre su densidad en estado sólido. Esto me va a dar un valor de 0,5193 centímetros cúbicos sobre mol. Ahora procedo a hallar a delta de P. Delta de P es igual a P1, P2 menos P1. P2 es 100 atmósferas y P1 es una atmósfera. Eso me va a dar un total de 99 atmósferas. Ahora, reemplazando cada uno de los valores anteriormente encontrados y despejando el logaritmo natural para la presión 2, que es la que me piden encontrar, obtengo la siguiente expresión, que sería logaritmo natural de la temperatura 2 es igual a
P2 menos P1 sobre delta de H sobre delta de B más el logaritmo natural de la temperatura 2, temperatura 1. Procedo a reemplazar cada uno de los valores correspondientes a la ecuación y obtengo que el logaritmo natural de la temperatura 2 va a ser igual a 51,41 atmósferas grados cúbicos, centímetros cúbicos. Hago la correspondiente conversión de unidades y tengo que un centímetro cúbico por atmósfera es 0,101325 joules sobre el valor delta de H, que ya lo había hallado anteriormente, que es 2366,72 joules, que es este de acá, más el logaritmo natural de T1. T1 es igual a la temperatura 1, que ya se había mencionado, que era menos 38,9. Entonces el logaritmo natural de 234,25. Tenemos que el logaritmo natural de T2 va a ser igual a 5,21 joules sobre 2366,72 joules más el logaritmo natural de 234,25. Esto va a ser igual al logaritmo natural de T2 igual a 2,20 por 10 a la menos 3 más el logaritmo natural de 234,25. Esto va a dar un valor de 5,46. Como acá tengo un logaritmo natural, le aplicamos el Euler al logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos que E a la logaritmo natural de T2 es igual a E a la 5,46. Esto me va a dar igual a T2 igual a 235,09 Kelvin, que pasados a grados Celsius va a ser menos 38,06 grados centígrados. Este es el valor correspondiente a la temperatura 2, que es la temperatura que nos piden hallar en el problema. Muchas gracias por su atención.